estudiantes, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y llegar hasta sus casas. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a todas las niñas y a todos los niños que nos acompañan en Aprende en Casa 3. Y como ya es costumbre, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima maestra Cecilia. Bienvenida, maestra. Gracias, Larisa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, vamos con Ajo Listo, porque él nos tiene unas indicaciones de cómo lavarnos las manos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Hola, les doy la bienvenida a su clase de historia. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo las características más importantes del Porfiriato, ese periodo de nuestra historia que transcurrió durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y que se caracterizó por ser una época de modernización, de desarrollo económico, de fortalecimiento del Estado, de conflictos sociales, y que obtiene su nombre por el hecho de que durante todos esos años el poder político se concentró en una sola persona, Porfirio Díaz. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Hola, maestra! Hola, Ton. ¡Hola, Lari! Hola, Ton, ¿cómo estás? Muy bien y listo para aprender. Y me encanta lo que dice la maestra, me emociona muchísimo, me interesa mucho aprender sobre el Porfiriato porque sé que es un antecedente de la Revolución Mexicana. Y ese es mi episodio favorito de la historia. Lleno de cañonazos y luchas por la tierra, por la libertad, por la justicia. Yo también quiero aprender más sobre el Porfiriato. Me parece una etapa muy interesante por todos los avances tecnológicos que hubo, como los ferrocarriles, el telégrafo, la luz eléctrica, el cine. Como usted dijo, maestra, esa fue una época de modernización. Y yo pienso que Porfirio Díaz hizo un gran trabajo como líder de este proceso, ¿sí o no? ¡Uy, no, Larisa! ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? No. Si todo el mundo sabe que Porfirio Díaz fue un tirano que se quedó muchísimos años en la presidencia y que encarcelaba y perseguía a todos los que no pensaban como él. Pues sí, Ton, pero bajo su gobierno nuestro país alcanzó una estabilidad que nunca antes había tenido y eso permitió que la economía prosperara. Pero se perdieron las libertades. Pero los avances tecnológicos beneficiaron a todos. Pero hubo muchísima desigualdad. Pero aumentó la riqueza nacional. Pero... Vaya. Pues qué interesante discusión están teniendo. Y me temo que ambos tienen un poco de razón. Recordemos que la historia nos sirve justamente para crearnos un criterio propio y aprender de las luchas pasadas. La historia siempre nos ayuda a entender el pasado para poder mirar el presente. El Porfiriato, además, es una etapa histórica llena de contradicciones. Por un lado, hubo un gran progreso material y económico, como dice Larisa, pero también aumentó la desigualdad y la pobreza extrema, como dice Ton. El país alcanzó una nueva estabilidad política, pero la población sufrió una violenta represión. En un inicio,
Porfirio Díaz subió al poder como un revolucionario liberal, pero años después él mismo tuvo que ser derrocado como un cruel dictador. Todas estas contradicciones hacen que el porfiriato sea un periodo complejo, y para comprenderlo es necesario entender cómo es que el gobierno de Porfirio Díaz se fue consolidando como una dictadura. ¿Ustedes saben qué es una dictadura? Sí, yo sí, maestra. Una dictadura es una forma de gobierno en la que una sola persona o un solo grupo toman todo el poder, sin límites, ni divisiones, ni nada. Y para conservar el poder, los dictadores tienen que ignorar las leyes o tienen que cambiarlas y reprimir los derechos humanos. Muy bien, Ton. Eso precisamente es una dictadura. Y en el caso del gobierno de Porfirio Díaz, decimos que fue una dictadura porque las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes, porque impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados, porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa y reprimió las protestas sociales. Maestra, pero yo no entiendo. Si el gobierno de Porfirio Díaz llegó a ser tan tiránico, ¿por qué no lo derrocaron antes? En nuestras clases anteriores hemos aprendido que cuando Díaz subió al poder, en el país existían muchos grupos políticos diferentes, como los liberales y los conservadores, y también las diversas facciones dentro del Partido Liberal, como los moderados y los radicales, los juaristas y los lerdistas. ¿Cómo es que Porfirio Díaz logró imponerse sobre todos ellos? Excelentes preguntas, Larisa. Es muy importante tomar en cuenta que el gobierno de Porfirio Díaz no fue una dictadura desde el inicio, sino que se fue convirtiendo en una dictadura al ritmo que Díaz fue ganando la lealtad de los principales líderes y logró diluir los conflictos que existían entre ellos a través de una política de conciliación. O sea, a través de arreglos y negociaciones entre los diferentes grupos políticos. Pero hacer que todos se pusieran de acuerdo debido a eso, debió haber sido muy difícil, ¿no? Casi imposible. Es decir, ¿cómo podrían haberse reconciliado los liberales que estaban tan divididos entre sí y los conservadores que habían perdido tanta influencia? Era imposible lograr que todos estos grupos se pusieran de acuerdo. Y además, lograr esta reconciliación le tomó varios años a Porfirio Díaz, quien poco a poco y muchas veces con el uso de la fuerza, fue logrando tejer redes de poder a su favor. En este proceso, fue importantísimo convencer a la población de que el objetivo del nuevo gobierno liberal debía ser establecer la paz e impulsar el desarrollo económico, buscar el orden y el progreso. ¿Orden y progreso? ¿Paz y desarrollo? Pues claro. ¿Quién podría estar en desacuerdo con estos objetivos? Si eso era lo que prometía el gobierno de Porfirio Díaz, supongo que no era tan difícil que lo apoyaran, sobre todo considerando el impacto que habían tenido todas las guerras y las crisis económicas que habían ocurrido hasta entonces, ¿no? Pero, ¿y qué me dicen de la libertad? Si Porfirio Díaz pertenecía al Partido Liberal, como Benito Juárez y su grupo. Y si la lucha por sus libertades y los derechos habían sido tan importantes para ellos, ¿cómo es que no era importante para Díaz? No lo puedo entender. Sí era importante, Ton, pero no era su prioridad. Conforme Porfirio Díaz iba concentrando el poder político más y más, reprimiendo a sus adversarios y tomando el control de las instituciones, su gobierno se justificaba diciendo que las libertades llegarían una vez que el proceso de modernización hubiera avanzado, que la libertad sería una consecuencia del progreso material, pero que primero era necesario imponer la paz. Este es un elemento muy importante de nuestro tema de hoy. Así que para reforzarlo, quisiera invitarles a que veamos un video que explica cómo es que los avances tecnológicos, las nuevas obras públicas y el descubrimiento de nuevas fuentes de riqueza, como el petróleo, ayudaron a consolidar el gobierno dictatorial de Díaz. Porque lo que hicieron fue crear una imagen de modernidad, de estabilidad para el país.
Presten atención a lo que dice el video acerca del positivismo, como la filosofía del Porfiriato que veía la ciencia como la clave del progreso. Vamos a verlo. Sí. Durante el Porfiriato se ven enormemente favorecidos en cuanto a construcciones, las estaciones, aduanas y puertos, ya que es por ahí por donde salen del país nuestras materias primas, principalmente agrícolas y mineras, pero también, en aumento constante, el petróleo. En Veracruz, el puerto más importante del país, es en este lustro cuando se inauguran los edificios de faros, correos y telégrafos. Se sustituyen los viejos muelles fiscales por unos nuevos y la ciudad cobra una gran presencia de modernidad. Las invenciones y los avances técnicos que se sucedían incontenibles a escala mundial se integraban perfectamente en la filosofía positivista que inspiraba al régimen de don Porfirio, para el cual llegó a ser un lema: el progreso científico y la modernización. La invención y perfeccionamiento de la máquina de vapor en el siglo anterior llevó a todo el mundo a un auge del cual no escapó México en la construcción de vías férreas. Para 1910 había un total de 19.100 kilómetros y el crecimiento anual del 12% era exorbitante. Sin embargo, la totalidad del personal que manejaba el movimiento de los trenes era norteamericano. ¡Guau! ¡Pero cuántos cambios! No solo se remodelaron los antiguos puertos y se construyeron todos esos kilómetros de vías para el ferrocarril. Hasta se inventaron máquinas para hacer tortillas. ¡Qué rico! Vaya, sí que se estaba modernizando todo. Pero supongo que con todas estas mejoras era pues más fácil que Díaz justificara su manera de gobernar. Sí, se nota que en ese entonces existía un ambiente de gran confianza en el progreso tecnológico. Seguramente el positivismo ayudó a que el porfiriato se consolidara, porque como dice el video, el positivismo era una filosofía que consideraba que la ciencia era la clave para avanzar. Entonces, es posible que mucha gente haya estado de acuerdo con la dictadura de Díaz, porque se estaban cumpliendo los objetivos de modernizar la economía del país. Exacto. Para la mentalidad de esa época, la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico se habían vuelto lo más importante. Y fue por eso que la ideología porfirista del orden y el progreso pudo imponerse y se convertiría en un elemento clave para que la dictadura de Porfirio Díaz pudiera consolidarse. Ahora bien, en un territorio tan grande como el de nuestro país y ante la inmensa diversidad de fuerzas políticas locales, la dictadura de Díaz enfrentó un gran desafío. ¿Cómo mantener el territorio bajo control? ¿Qué hacer con todos esos soldados y jefes políticos rebeldes? ¿Cómo asegurarse de que obedezcan las órdenes del gobierno? Uy, pues a cañonazos. ¿Cómo crees, Ton? Bueno, digo, después de todo, el ejército estaba siempre a la orden del dictador y Díaz podía mandar todos los cañonazos que quisiera, ¿no? No lo sé, Ton. Usar al ejército para obligar a los gobernadores a obedecerte suena un poco complicado y un poco extremo también. Yo creo que más bien Porfirio Díaz buscó la manera de asegurarse de que los gobernadores y los militares estuvieran de acuerdo con él y lo obedecieran de buena gana, ¿no, maestra? Pues, otra vez, ambos tienen un poco de razón, ¿eh? Ya fuera a través de negociaciones y arreglos pacíficos o con el uso de la fuerza y los cañonazos, Díaz buscó controlar a los líderes y a las autoridades políticas de las distintas regiones del país. Al hacer pactos con esas autoridades locales y obtener su lealtad, Díaz logró hacer depender a los gobiernos estatales y municipales del poder federal. De esa manera, Díaz se convirtió en el núcleo del poder político
el centro desde el cual se definía el resto de la estructura. Desde los gobernadores y los caciques hasta los presidentes municipales, pasando por los oficiales del ejército, todos respondían a la autoridad de Díaz. ¡Wow! Sí. Oye, maestra, pero tengo una duda. ¿Cuál? ¿Qué son los caciques? Los caciques, Ton, eran jefes políticos que controlaban regiones específicas. Solían ser grandes terratenientes, acaudalados mineros o populares comandantes que tenían un gran poder e influencia entre la población de sus localidades y también entre sectores de la milicia, por lo que muchas veces actuaban como intermediarios entre la sociedad local y las autoridades formales. Era complicado para las élites soltar sus privilegios y hay que reconocer que entonces hubo muchos avances en todos los ámbitos. El porfiriato benefició a mucha gente. Por ejemplo, Matilde Montoya fue la primera mujer mexicana en obtener el título de médico y esto ocurrió durante el porfiriato. ¿Sí? ¡Wow! No, pues sí, maestra. Ahora estoy viendo cómo la historia no es un cuento de héroes y villanos. No es tan sencillo. Oye, maestra, pero ¿y entonces estos caciques eran como si fueran los gobernadores? No exactamente, Ton, porque los caciques no eran autoridades que se eligieran por el voto popular y no siempre formaban parte de la estructura oficial del gobierno, digamos. Más bien, los caciques eran individuos que habían logrado destacar y que eran influyentes en su región. Casi siempre fueron líderes con carisma y con la capacidad de movilizar a grandes grupos e incluso, si así se lo proponían, podían organizar levantamientos armados contra el gobierno. Por ejemplo, algunos caciques famosos del porfiriato fueron Jerónimo Treviño o Trinidad García de la Cadena. Ellos fueron militares que a lo largo de los años habían amasado un enorme prestigio y popularidad como líderes locales. Treviño en Nuevo León y García de la Cadena en Zacatecas. Ya entendí. Entonces, al pactar con estos caciques, Díaz los hacía sus aliados y así mantenía sus territorios bajo control, ¿cierto, maestra? Exactamente, Ton. Así es. Crear estas alianzas con los caciques fue fundamental para que Porfirio Díaz pudiera mantenerse en el poder, pues ellos, los caciques, eran su principal apoyo cuando se celebraban elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores, municipales, etc. Los caciques, como eran los intermediarios de los gobernadores de los municipios, lo que hacían era manipular a los alcaldes en los procesos electorales. En este proceso, era absolutamente necesario que entre el gobierno central y los caciques se trabajara de común acuerdo para que así saliera como gobernador el candidato que a Porfirio Díaz le parecía que era el más adecuado. Además, los caciques también eran quienes se encargaban de combatir los levantamientos rebeldes de jefes militares, de campesinos, de comunidades indígenas y de obreros. Entonces, durante el porfiriato sí había elecciones, porque yo creí que por ser un dictador, Díaz había prohibido las elecciones y que así era la forma en la que se mantenía en el poder. No, Ton. Díaz jamás prohibió las elecciones. Más bien, manipulaba para que él siempre resultara electo presidente, usando estrategias como la que nos acaba de explicar la maestra. Y yo también había escuchado que Díaz lograba reelegirse porque modificó las leyes a su favor. ¿Sí o no, maestra? Es verdad, es cierto. En el mes de diciembre de 1890, cuando Díaz estaba a la mitad de su tercer periodo presidencial, se hizo una reforma en el artículo 78 de la Constitución de 1857. Y esa reforma permitió la reelección indefinida del presidente. Fue así, de esta manera, como a partir de entonces Díaz pudo reelegirse una y otra y otra y otra y otra vez sin que nadie pudiera cuestionar la legalidad de su mandato. Y pensar que en otro momento Porfirio Díaz luchó en contra de la reelección. ¿Cómo lo iba yo a creer? Y que cuando era joven organizó una revolución contra Benito Juárez y contra Lerdo de Tejada. Justo
Y justamente para proteger el voto y la democracia. Oye, esto es tan contradictorio. Pero qué vueltas da la vida, ¿verdad? Qué fascinante es conocer la historia, maestra. Sí, Ton, yo comparto por completo tu asombro. Y sí, como decíamos al principio de la clase, el Porfiriato es un periodo histórico lleno de contradicciones. Es complejo, es interesante, hubo cambios importantísimos con respecto a las épocas anteriores. Y tal vez uno de los cambios más importantes fue justamente la manera en la que el régimen de Porfirio Díaz logró centralizar el poder. Ya lo hemos discutido ahorita en clase, pero vale la pena que revisemos con más atención este aspecto. Así que, ¿qué les parece si vemos un video que lo explica mejor? Sí. Vamos a verlo. Muy bien. Uno de los más sobresalientes cambios consistió en establecer un gobierno fuerte que pudo controlar a los diferentes grupos que se disputaban el poder. Para ello fue necesario organizar al ejército y someter a los principales jefes militares para poner fin a los constantes levantamientos y rebeliones que desangraron al país desde los inicios de la lucha por la independencia. Forma, por medio de concesiones políticas, buenos negocios y en algunos casos por la fuerza de las armas, don Porfirio logró acuerdos con los caciques y gobernadores que dominaban las distintas regiones de la República. En cuanto a los otros poderes, ignorando a la Constitución que lo obligaba a gobernar junto al Congreso y el Poder Judicial, don Porfirio impuso por las buenas o por las malas su autoridad a los legisladores y a los jueces y magistrados. Nada escapó al control del gobierno. Por ejemplo, la Iglesia Católica encontró en el dictador a un presidente que le permitió recobrar una parte de sus bienes y de su influencia en la educación. La misma esposa de Díaz, doña Carmen Romero Rubio, igual que muchos funcionarios, eran vistos con frecuencia en ceremonias religiosas públicas que se suponía estaban prohibidas por la Constitución. A cambio, la jerarquía eclesiástica apoyaría incondicionalmente al régimen porfirista. Señor cura? Y mucho, así es como la iglesia quiere que se diviertan sus hijos, porque le aseguro a usted que están los tiempos llenos de peligros para las almas sencillas. Así, desde el más oscuro presidente municipal hasta los muy encumbrados empresarios o terratenientes, se supeditaron al poder central, permitiendo a Díaz crear las condiciones mínimas de gobernabilidad y comenzar a unificar a una nación que estaba prácticamente desmembrada. ¿Qué, maestra? Así que Porfirio Díaz le permitió a la Iglesia Católica recuperar una parte de su poder en la educación. Pero si Juárez y los liberales hicieron hasta lo imposible por establecer la educación libre y laica, si fueron necesarios tantos y tantos años de guerras y conflictos para disminuir el poder de la iglesia. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿No había dicho que Porfirio Díaz era liberal? ¿Y qué parte de devolverle el poder a la iglesia es liberal? Bueno, pero espera, Ton. Porfirio Díaz no le devolvió el poder a la iglesia porque fuera un católico devoto, sino porque le convenía tener el apoyo del clero, de los obispos y los sacerdotes que todavía tenían mucha influencia, ¿o no, maestra? Exactamente, Larisa. Recordemos que para que su dictadura pudiera consolidarse, lo fundamental era contar con la obediencia de las principales fuerzas políticas del país. Y definitivamente, en esa época la Iglesia seguía siendo un sector clave, aunque la reforma liberal la había debilitado mucho, tal como dijo Ton.
todas estas alianzas, pactos y relaciones de dependencia entre Porfirio Díaz y los distintos actores políticos fueron la columna vertebral de la dictadura. Para Díaz, gobernar el país se trataba menos de imponer una ideología y más de organizar y dirigir el mosaico de grupos políticos que convivían en el país. A Díaz no le preocupaba defender los principios liberales, sino evitar las rebeliones y asegurar su reelección. Es por esto que una de las frases icónicas, representativas del porfiriato era poca política y mucha administración. Lo seguiremos viendo en las clases que siguen, porque de este tema nos falta ver mucho más. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con conciliación, política y centralización del poder. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, educación física. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.